Hoy, mañana y siempre el cine será uno de los artes más hermosos de los cuales podremos disfrutar. Cada día muchos directores luchan para que sus películas trasciendan la historia, para que sus mensajes siempre evoquen y resuenen sin importar tiempo. Y aunque muchas hayan logrado este cometido, no siempre puede ser así. Hoy veremos una gran cantidad de películas, que por una razón u otra se terminaron perdiendo, pese a que en su mayoría se consideran clásicos y piezas de historia inigualables. Por eso hoy, les doy la bienvenida a El iceberg de las películas perdidas. London After Midnight, también conocida como La Casa del Terror en España, es una película muda sobre vampiros. Estrenada en 1927, fue la segunda película luego de Nosferatu de tener un vampiro entre su elenco principal. En esta película, Lon Chaney encarna a un inspector el cual establece un plan, simulando ser un vampiro hipnotizador, para desvelar un misterioso crimen cometido en una mansión en el Londres de los años 20. La película se perdió durante un incendio ocurrido en los almacenes de Metro-Goldwyn-Mayer durante 1965. La de Jojo Phantom Blood es una película que iba a abarcar la primera parte de Yayas, pero nunca se estrenó. Esto debido a que, según se dice, el creador original de Jojo, Hirohiko Araki, tuvo una reacción muy negativa a esta. Aunque no se sabe si esto es real, lo que se sabe es que la película nunca se estrenó y solo se tienen unos trailers y adelantos de unos pocos minutos del filme. George Méliès fue un mago ilusionista, que decidió incursionar en el cine como uno de sus precursores. Este hombre fue de los primeros en agregar narrativas y efectos especiales en sus películas, pero aquí es mencionado por la extensa cantidad de películas que están perdidas, todas piezas de historia. Y es que son más de 520 películas realizadas entre 1896 y 1912. Muy pocas películas son las que aún no son accesibles al día de hoy. Cry Baby Lain fue una película de terror realizada por Nickelodeon, estrenada el 28 de octubre del año 2000. Luego de su estreno inició una gran controversia en torno a los padres de los niños, los cuales se quejaron por el miedo que les causó esta. Nickelodeon decidió no transmitirla de nuevo y fingir que esta nunca había existido, considerándola perdida por mucho tiempo, hasta que un día Nickelodeon lo retransmitió en el bloque Nicktoon el 31 de octubre del 2011. Encontrándose de nuevo. La historia de Foo Fighters es bastante curiosa. Después de todo, en la época se estuvo vendiendo como la película que le haría competencia a Pixar. Foo Fighters es una especie de Toy Story en un supermercado, pues abarca el mismo concepto de personajes que se mueven cuando nadie los ve. Aquí se tenían las licencias de las mascotas más icónicas de cada producto y la película trató de venderse como de las más revolucionarias en cuanto a CGI. Se esperaba que fuera un éxito, si no fuera porque alguien robó los discos duros, que contenían más del 60% de la película. No se sabe el paradero del ladrón, por lo que es imposible que algún día podamos ver la versión original de la película. En cambio, nos quedamos con una versión inferior. El día en que el payaso lloró es una película dramática dirigida por el comediante Jerry Lewis. Esta es una película en la que un payaso hace lo que sea por sobrevivir en un campo, de los que ustedes ya saben, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que al final él decide morir en una cámara, haciendo reír a unos niños. Según se sabe, el productor nunca pudo obtener los derechos para filmar la película, puesto a que estos estaban aún en manos de los guionistas. Solo se dice que pudo ser proyectado una vez en el Festival de Cine de Cannes. Se sabe que la película se donó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el 2015, previa a su muerte en 2017. Esta no se verá hasta el 2025. Golem es una película de terror muda alemana, basada en una criatura del folclore judío, dirigida y protagonizada por Paul Wegener y Henrik Golem. Cuenta la historia de una bestia de arcilla que fue usada para proteger al pueblo judío, pero sin embargo se vuelve loca y empieza a atacar a todos en el pueblo. Se dice que aún existen copias de esta película y que algunos coleccionistas europeos las tienen, pues se consideran de alto valor. Game in the Sand es un cortometraje alemán de unos niños jugando en la arena, y
Ya, también tiene una escena de un pollo en la arena, pero es todo lo que se sabe. Se conoce muy poca información sobre la película y su producción. La película nunca se ha publicado ni exhibido públicamente, y Herzog, director del cortometraje, ha declarado que nunca la estrenará en su vida. Batman pelea con Drácula es solo la película más épica que existe, o sea, es Batman contra Drácula, pero seriamente, Batman vs. Drácula es una película filipina realizada sin la autorización de DC. La película trata ser más comedia que otra cosa. En la película, un doctor villano que no existe en el lore de Batman decide revivir a Drácula para poder derrotar a Batman. Lo hace resistente ante las cruces cristianas y agua bendita. De verdad que no se tiene ningún tipo de información de la película, solo estas imágenes. No se sabe si hay copias, solo se tienen estas imágenes que están viendo. Gothic Made, Hana no Ukumi, es una película anime que se estrenó en los cines en Japón en 2012 basado en el manga de Five Star Stories. La película, al ser estrenadas en muy pocos cines, y al querer ser un producto limitado ya que ni siquiera se ha planeado en sacar la película en formato casero, según palabras de su director, esta película solo puede disfrutarse en el cine, por lo que no hay planes para un formato casero. Otro dato interesante de esta película es que solo tuvo 4 animadores trabajando, entre ellos su director. Solo se tiene un tráiler y unos libros de arte de este producto, por lo que sí, es muy probable que esta película se mantenga perdida durante mucho tiempo. Cleopatra es una película muda de 1917, es de las películas más caras de su tiempo. Está basada en obviamente la historia de Cleopatra. Esta película fue afectada por la censura, pero no fue la única razón del por qué se perdió, sino también, en 1937 hubo un incendio en los almacenes de Fox y la película terminó por perderse. Únicamente se tienen ciertas escenas que están en museos de historia del cine. Empress Chang es una producción entre Corea del Norte y Corea del Sur. La película está basada en un famoso cuento popular coreano sobre una chica llamada Chang que decide sacrificarse para restaurar la vista de su padre ciego. Gran parte de la animación se hizo en Corea del Sur, pero su banda sonora se grabó en Corea del Norte, aunque en ambos lugares tiene un doblaje diferente debido a la diferencia de dialecto entre ambos países. La película se estrenó en ambos países simultáneamente. Lastimosamente, la película únicamente recaudó $140,000 en su primer fin de semana contra un presupuesto de $6.5 millones, haciéndola un fracaso en taquilla a pesar de las buenas críticas que se le dieron. Después de su estreno, esta película jamás fue estrenada en formato casero. Actualmente, lo único relacionado con la película que está en internet son atrileras, una animación de prueba y sonido, su sitio web, entrevistas al director, algunas capturas de pantalla y una colección de libros infantiles. También ha habido evidencia que sugiere un lanzamiento en DVD en Corea del Norte, a pesar de no haber sido comercializado a nivel internacional o en Corea del Sur. Johannes Choner, un historiador de cine coreano, mencionó la película como parte de su última adquisición de DVDs en Corea del Norte. Esperemos que, de ser verdad, algún día libere esta curiosa colaboración entre naciones. Spider-Man vs. Kraven the Hunter es un cortometraje hecho por estudiantes sin el permiso de Marvel, dirigida por Bruce Cardozo. Fue adaptada de la historia del cómic del mismo nombre de The Amazing Spider-Man número 15 de Stan Lee y Steve Ditko. Aunque la película nunca fue licenciada, tuvo la aprobación de Stan Lee, así como su aprobación del producto terminado. Luego de que fracasaran los planes de distribución, su director Bruce Cardozo perdió total interés en el proyecto, haciendo que las copias se pierdan. La última proyección oficial del cortometraje fue en 2005. Desde ahí, nunca se ha hablado más del cortometraje. Su director, el cual terminó trabajando de efectos especiales en películas importantes, como Capitán América y Avengers, jamás volvió a hablar de este cortometraje. Hasta su muerte en 2015, se dice que la computadora donde tenía el proyecto se destruyó, por lo que es poco probable que vuelva a aparecer este curioso cortometraje. The Oregon Trail es una de las tantas películas protagonizadas por John Wayne, estrella de películas del viejo oeste.
De esta película se sabe que sus copias se perdieron justo después de su estreno en 1939, siendo de las pocas películas del actor que están perdidas. Bob Sigmund, expresidente de Republic Pictures y director de un museo de historia cinematográfica, se dio la tarea de buscar la película. Ha recorrido América Latina y Europa en su búsqueda, ya que, según cree que podría estar en algún almacén de algún distribuidor, solo se tienen unas imágenes fijas y 40 fotogramas encontrados por accidente. Porbola es una película estrenada en 1966 de monstruos de la India. De hecho, se cree que es la única película de monstruos que ha creado Bollywood. Es conocido por ser una copia de Godzilla, película realizada 7 años antes en Japón. Casi no hay información sobre esta película, y no hay copias sobrevivientes conocidas. En un blog sobre cine bollywoodense se ofrece una buena recompensa para la persona que pueda encontrar la película. The Fairy Log en Radio Plays fue la primera adaptación del Mago de Oz para cine estrenada en 1908, de L. Frank Baum, escrita y protagonizada por Baum como Oz. La película es reconocida por su ambición técnica debido a estas características entonces revolucionarias. Baum y varios actores de teatro interactuarían entre sí tanto en el escenario como en la pantalla. La película comenzaría con Baum dando una conferencia sobre su cuaderno de viaje a través de la tierra de Oz, y los personajes finalmente lo atraerían a su mundo. Incluso había una escena en la que un tornado se llevaba a Dorothy del escenario a la pantalla. La película se proyectó durante 2 meses seguidos en Michigan y luego en Nueva York antes de cerrar el 16 de diciembre de 1908. A pesar de la gran aclamación de la crítica y las entradas agotadas casi todas las noches, los costos fueron tan altos, todavía no podían obtener ganancias. El hecho de que no se cubriera sus altos costos de producción decepcionó a Baum. Aunque esta película se le conoce como su más grande obra maestra, la película finalmente se descartó después de que la herencia de Baum descubriera su descomposición. Y se desconoce si sobreviven otras copias. Se descubrieron algunas imágenes fijas de producción a fines de la década de 1980, y los historiadores se apresuraron a obtener la mayor cantidad de información posible. Ha habido rumores de que se pueden haber hecho algunas copias para venderlas a coleccionistas a través de una tienda de regalos en el teatro donde se proyectó la película. A menos que estos rumores sean ciertos, esta película puede perderse para siempre. Muscle Blues fue un piloto de 1993 que se usó como base para crear a Johnny Bravo. El piloto trata de una estrella de rock envejecida que piensa que es Elvis. A pesar de su éxito, Muscle Blues nunca se ha lanzado ni visto públicamente, a diferencia, por ejemplo, The Whoop-Ass Girls, ampliamente disponible y hecho de manera similar, que luego se convertiría en las chicas superpoderosas. Según el creador de Johnny Bravo, dijo que aún contiene el piloto, pero no tiene interés en compartirlo, únicamente lo muestra a colegas y a estudiantes de animación. The Great Gatsby es una película basada en el libro del mismo nombre. Esta película es una versión más ligera del libro que cuenta con una historia más sencilla. Solo se tiene el tráiler de la película. Según rumores decían que una copia de la cinta podría estar en Moscú, pero esa idea se descartó ya que no tiene ningún fundamento. Citizen Kane es considerada la mejor película en la historia del cine estadounidense, pero no es de su versión original de la que hablaremos en este momento. Hablaremos sobre su versión coloreada. En 1989, Ted Turner, un magnate el cual en los 80 decidió colorear algunos clásicos del cine de blanco y negro, quien tenía en ese momento los derechos de la biblioteca de RKO Pictures, declaró que estaba realizando una versión a color de la película Citizen Kane. La controversia se levantó en aquel tiempo debido a que se estaba discutiendo si los clásicos debían mantener su esencia para quedar como clásicos. No solo eso, también se dice que Orson Welles, quien fue director, actor y escritor de la película, dijo antes de morir: no permitas que Ted Turner pintarrajee mi película con sus crayones, o por lo que, luego de algunos procesos legales, se detuvo, aunque se informó que el último carrete de la película llegó a ser pintado por completo, pero el metraje total no ha sido mostrado al público desde su cancelación, con excepción de unos fragmentos mostrados en el documental de la BBC The Complete Citizen Kane del 1991. Monster Safari
Es una película dirigida por Mark Caballero y James Walsh, mismas personas que hicieron ese especial de Navidad de Bob Esponja. La película se desarrolló originalmente como un cortometraje para un bloque de cortos llamados Shorts in a Bunch, pero se amplió en un proyecto de largometraje. La trama se centró en dos torpes criptozoólogos que trabajan para salvar a los monstruos recién descubiertos de la Tierra de un cazador de caza mayor, a pesar de que se anunció en 2009. Se dejó de escuchar de esta película durante años. Incluso uno de sus escritores dijo en un tuit que actualmente ya fue borrado, dijo que no tenía idea de lo que ha pasado con el proyecto, únicamente se tiene un corto de la película. A Study in Scarlet es la primera película de Sherlock Holmes, o más bien las primeras, porque son dos, una realizada en Reino Unido y otra en Estados Unidos. Esta película adapta la novela de Arthur Conan Doyle de 1887 del mismo título. Ambas versiones se han perdido desde entonces. La versión del Reino Unido es la más popular y figura entre las 75 películas más buscadas de su época. La versión de Estados Unidos despierta menos el interés del público. Esta película es menos buscada por historiadores y archivistas que su predecesora, pero aún se considera perdida ya que no se sabe que existan copias. No han aparecido imágenes fijas, pero sí algunos anuncios de periódicos y reseñas. Este es el fin de esta primera parte. Si veo que el video tiene apoyo, seguiré con la siguiente parte. Recuerden seguir el Twitter de la persona que hizo este bonito diseño. Muchas gracias por haber visto el video. Se les aprecia, adiós.